Clau, hola, Hola. hola, buenas noches, muy buenas noches a todos y bienvenidos a su programa Salud con Visión. Buenas noches, hoy tenemos un super programa, vamos a hablar de tres cosas muy interesantes y aparte tenemos dos invitados también muy especiales, seguro les va a interesar, quédense con nosotros. Vamos a darle continuidad al tema que estábamos tratando la semana pasada relacionado con el cáncer de mama y en particular por lo que ya habíamos dicho del mes del cáncer de mama. Entonces, continuando con lo que habíamos platicado ya, en un principio estábamos hablando de las funciones de la glándula mamaria y que les decía que es muy importante considerar siempre las funciones porque a partir de la función nace la disfunción. Entonces, sabiendo para qué es la estructura, a partir de ese momento podemos identificar qué es lo que está causando el problema para poder desencadenar, en este caso hablando del cáncer como tal. Bueno, el cáncer, ¿qué es? Se considera que son células alteradas desde el ADN, las cuales han mutado, o sea, han tenido un cambio en su programación genética y por esa programación la célula empieza a reproducirse de una manera descontrolada, como si le hubieran prendido, no sé, un cerillo a la célula, o como si fueran jóvenes en la época de la pubertad y que empiezan a darle y a darle y a darle y no les importa. Pero un dato interesante, o bueno, que incluso se habló la vez pasada, es que estas células bloquean una función muy importante que es apoptosis. La apoptosis es la capacidad de la muerte celular programada. Okay. Esa función se bloquea y por lo tanto son células que no mueren, pero sí se reproducen de manera descontrolada y de manera exponencial, y como no tienen una programación de muerte automática, aunque estén enfermas o aunque estén generando un daño, como que no lo identifican y siguen haciendo su función. Ok. Pero Estas, una función disfuncional, bueno, obviamente, siguen ¿no? haciendo la función de reproducirse, Exacto. más no la función del órgano de manera correcta. Exacto. Y empieza a ocupar un espacio. Yo lo que les comento es de que la manifestación del cáncer tiene mucho que ver con, o sea, hay que entender cuál es su manera de comportarse. Si son células propias, bueno, para empezar es algo tuyo. Claro. No es algo que te llegó de ningún otro lado. Si es tuyo, por lo tanto, en ti está el origen de ese trastorno. Ok. Entonces, para poder lograr que una célula tenga una función específica, debe existir un programa, como en una computadora, debe haber un programa diseñado para que esta célula cumpla su función. Entonces, si este programa se altera, todo lo demás va a estar modificado. Lo que necesitamos hacer es llegar al origen, al programa, cambiando la información que está en la zona del ADN. Al modificar esta información y estabilizar la información o dejar la información adecuada, por lo tanto, la célula podría lograr restablecer su función. Eso es en teoría. El punto es que en el tratamiento actual, o la manera de ver el cáncer actualmente, es que es como si fuera un invasor ajeno a ti y como si fuera un alien que te está comiendo por dentro y es un enemigo a vencer y hay que atacarlo y destruirlo como dé lugar. Pero a veces ese atacar y destruir implica pues de que si le damos en la torre al hígado, a los riñones, al cerebro, claro, no importa, pero ya le di en la torre al cáncer, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué calidad de vida va a tener la persona si ya después de la quimio, la radio o una cirugía radical queda con secuelas? Se considera que es como la parte de, bueno, de los males el menos, ¿no? Pero realmente la calidad de vida va más allá de dejar al paciente con vida, claro, o en sobrevida, aunque esté con tubos y aunque esté todo el tiempo con medicamento o con dolor constante. Ok, entonces la manera de ver al cáncer desde esta perspectiva que estamos tratando aquí es que el cáncer o las células tumorales están teniendo esta manifestación porque están como en una fase de rebeldía. Es algo en ti que está enojado y que quiere manifestarse. ¿Por qué? Porque en algún otro momento tal vez tu
propio ser, o bueno, tú o la persona que está enferma no está viviendo su vida como quisiera vivirla, y vive con resentimiento, y vive con tristeza, y vive con culpa por muchas circunstancias. Por lo tanto, como ya lo comentamos, las células van a actuar en base a la programación mental emocional que tenemos. Simplemente la materia es la respuesta física de la no materia. Entonces, si la persona está con frustración, las células van a vivir con frustración. Si la persona está viviendo en una etapa de rebeldía, o es una situación que quisiera vivir la vida de manera diferente, eso puede ir programando las células para que entonces una de ellas toma la decisión. Dicen, pues yo voy a vivir ahora a mi antojo y me vale gorro lo demás. Y entonces empieza a reproducirse para querer invadir el espacio, porque lo que le rodeaba ya le incomoda y quisiera destruir lo que está a su alrededor. Pero pierde de vista que si acaba con el organismo, acaba con él mismo. Claro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a considerar que la programación tiene, para que se establezca una programación, siempre es necesario vivir una experiencia. O sea, si yo vivo una experiencia de frustración, o vivo una experiencia dolorosa con respecto a la primera vez que comí chayotes, ¿no? Porque yo quería comerme un bistec y mi mamá me preparó chayotes y yo estaba ilusionado con el bistec, porque además le dije, mamá, quiero un bistec, y llegué de la escuela y lo que me encontré fue un chayote. Eso me va a dejar una experiencia, tal vez no muy agradable, y después mi sistema va a relacionar chayote con la incomodidad que pasé por no haber comido lo que yo quería. Y te va a producir enojo, frustración. Y cada vez que yo veo el chayote, claro, bueno, excuso decir, pregúntale a mi mamá, ¿no? Cada vez que yo comía chayotes, mi mamá se ponía de pestañas, porque para mí fue una experiencia desagradable, pero no es por el chayote mismo, sino por la experiencia. es por la interpretación o la experiencia que uno está viviendo en ese momento. Ok. Las experiencias vividas son el alimento del alma. Lo que el alimento o la comida es el alimento del cuerpo. Entonces, la experiencia va a generar un efecto. Este efecto puede, en la cuestión, hablando de la enfermedad del cáncer, esa experiencia puede ser que la mamá quedó embarazada sin ella desearlo, empieza a sentir incomodidad por el embarazo mismo, pero no se atreve a abortar, pero está viviendo con tanto estrés el proceso del embarazo, que porque tal vez es muy joven, porque va a haber juicio de parte de sus padres, porque la van a castigar por cualquier cosa de estas. Entonces el cuerpo puede empezar a manifestar ese rechazo hacia el embarazo, y a veces se puede dar un aborto de manera espontánea, pero también lo puede llegar a término. Y después, cuando nace el bebé, por alguna circunstancia puede llegar a sentirse incómoda con ese bebé, sin saber que el culpable de todo no es el bebé, pero en su interpretación relaciona todo con el bebé, o con el embarazo, o incluso con la pareja, o con el que fue el que aportó la semilla, por así decirlo, porque puede haber sido por una violación, o puede haber sido por una relación consensual, pero no era el momento tal vez que pensaba. O la forma, ¿no? O la forma, exactamente. Entonces, las emociones que van de la mano con el proceso de la relación sexual, el embarazo y el parto, todo eso se va a relacionar con ya al ver al bebé, se va a relacionar con la parte materna. Y la maternidad se vive por 9 meses en el vientre, pero después de esos 9 meses, toda una vida, y eso se va a reflejar también en el seno. Entonces, vamos a considerar que de las emociones más importantes relacionadas con el problema del cáncer, siempre la culpa está involucrada. El autocastigo es un factor muy importante, el resentimiento, incluso la tristeza. El sistema inmunológico lo que hace es que no ataca las células cancerígenas porque las ubica como que son propias del cuerpo. Dice, no, pero es que tú eres de este mismo cuerpo, yo no voy a hacer nada en contra tuya. Pero las otras células sí están trabajando de alguna manera en programación para autodestruir el sistema, porque identifican que
quien tiene el problema es uno mismo. Uno se culpa, uno se hace responsable, uno es el que está creando la circunstancia, el medio ambiente favorable para que ese tejido esté creciendo de manera indiscriminada. ¿Ok? Bueno, entonces, este tema es muy amplio. De hecho, tú vas a hablar posteriormente algo más sobre cáncer, pero para continuar con el tema, y vamos a darle fin a él la próxima semana, al mismo tiempo que termina el mes del cáncer de seno, de cáncer de mama. Entonces, vamos a dejarlo en stand-by, pero con la curiosidad de, bueno, ¿y cómo vamos a tratar ese tipo de problemas? No es necesario llegar a la quimio, a la radio, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? A mí me surge la curiosidad y tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Es con, por ejemplo, cuando dices es un adulto, estamos hablando de culpa, estamos hablando de frustración, de resentimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, es que a mí me hizo esa pregunta una paciente y ahora te la comparto para que tú a su vez me las compartas. Y me decía, bueno, ¿y entonces por qué mi hijo, que es un bebé, tiene cáncer? Ok. ¿No? Ahí necesitaríamos hablar de una manera muy amplia de lo que sucede en vamos a pensar un recién nacido o un bebé, un niño que tiene 2, 3, 4 años de edad. El niño lo que va a manifestar en los primeros años son las emociones de papá y mamá. Él lo que va a hacer es absorber como esponja y va a estar chupando toda la información que ve de papá y mamá, y él puede estar somatizando en él las emociones de ellos. Uh-huh. El punto es que como está en un proceso todavía de una multiplicación celular normal por la edad, porque está en un proceso de crecimiento y desarrollo, si se siembra una célula cancerígena se va a reproducir de una manera muy exagerada. Y son de los cánceres que son pues más difíciles de controlar por las edades. Después yo creo que vamos a tratar ese tema con más amplitud. Sí, me parece muy bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias y continuamos con la siguiente sección. En un momento volvemos. Vamos a una pausa.